¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Nos da mucho gusto como cada semana agradecerles la gentileza que tienen cuando comparten nuestro trabajo, cuando lo recomiendan con sus familiares y amigos y de esa manera nos apoyan para seguir adelante con este proyecto periodístico que está comprometido con la verdad y con ustedes. Por eso nos sentimos muy reconfortados de que nos respalden semana tras semana y día tras día. En los últimos días, por cierto, ha habido un debate ríspido en momentos con respecto a presuntos frutos podridos que han llegado a las boletas de la elección del Poder Judicial. Culpas van y culpas vienen, pero evidentemente alguien tendrá que hacerse responsable si finalmente resulta que algunos candidatos son impresentables porque están vinculados a alguna expresión del crimen organizado. Sobre ese tema platicaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Es razonable la presunción de que algunos candidatos a ministros, magistrados o jueces pudieran estar comprometidos con alguna expresión del crimen organizado, algo que no podría descartarse cuando estamos hablando de un universo de 3.422 aspirantes a 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación, que estarán en juego el domingo 1 de junio del 2025. Pero si hiciéramos una observación detallada y crítica de quienes actualmente integran el Poder Judicial de la Federación, encontraríamos suficientes razones para sospechar de la conducta de una buena cantidad de impartidores de justicia que podríamos presumir estarían vinculados a alguna cofradía delictiva, tanto de la delincuencia organizada como de cuello blanco. El asunto es que los candidatos que aparecerán en las boletas en la jornada electoral para renovar el Poder Judicial de la Federación fueron certificados por los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión, que finalmente los postularon. El Poder Ejecutivo representado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el Poder Legislativo, que encabezan los coordinadores de las fracciones mayoritarias morenistas, Adán Augusto López Hernández en el Senado de la República y Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados de la Federación, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que dejó tirada su responsabilidad a mitad del proceso de revisión de los perfiles que debía proponer el Poder Judicial. Claro, con la deliberada intención de sabotear el proceso. El miércoles 23 de abril del 2025, el presidente del Senado de la República, el morenista Gerardo Fernández Noroña, anunció que la próxima semana impugnarían ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los candidatos que no son idóneos para integrar el nuevo Poder Judicial de la Federación. Explicó Fernández Noroña que no se trata de un capricho, ni de veto en contra de alguna persona, sino de evitar que participen en la jornada una veintena de personas que presumiblemente habrían defendido a narcotraficantes o que de manera sistemática hubiesen entregado amparos para que algunos delincuentes libraran la cárcel. La primera explicación que tendría que ofrecer quien esté obligado a hacerlo es por qué razones esos candidatos cuestionados fueron legitimados por los correspondientes comités de evaluación y cuál fue el poder o los poderes de la Unión que finalmente respaldaron sus postulaciones. Eso nos permitiría tener una idea clara de cuál es el interés que subyace en el fondo de sus postulaciones y, si fuese el caso, quiénes son los responsables de haber involucrado esos frutos podridos de la insidia en el proceso de la elección judicial. Y por supuesto, si hay pruebas que demuestren su falta de probidad, esos candidatos deben ser exhibidos públicamente para que la gente no vote por ellos. Interrogada sobre los candidatos impresentables en la elección judicial, esos que fueron denunciados por Fernández Noroña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
opinó que ese asunto deberá resolverlo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que van a participar. Ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada la denuncia o la impugnación. Aunque ya esté en la boleta, podría ponerse una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona. Esto lo argumentó la presidenta de la República. Sin embargo, hay un precedente jurídico que debemos tomar en cuenta con respecto a candidatos impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por razones procedimentales y con el argumento de que carece de facultades para analizar la pertinencia o ilegalidad de cuatro candidaturas atribuidas a personas estrechamente vinculadas a la Iglesia La Luz del Mundo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente la exigencia de anular esas postulaciones impugnadas por una organización denominada Defensores por una Justicia Digna. Señala el periódico español El País, en una nota informativa publicada el martes 25 de marzo del 2025, firmada por el reportero Cédric Raciel, que los denunciantes, entre quienes hay sobrevivientes de abuso sexual y maltrato psicológico, señalan que ninguno de los cuatro aspirantes cumple con el requisito establecido en la reforma judicial de tener una buena reputación para llegar a juez. Por mayoría de 3 votos contra 1, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, con los sufragios de los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que los candidatos ya habían sido calificados por los respectivos comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que esa autoridad jurisdiccional no tiene facultades para invalidarlos. Criterios que podrían ser aplicables a esta denuncia o protesta que en su momento podría presentar el presidente del Senado, Fernández Noroña. Sin embargo, por otra vía, al resolver un recurso de reconsideración el 10 de julio del 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció el siguiente criterio. Con respecto al principio de definitividad, esta sala superior ha sostenido que este principio significa que los actos que emitan y ejecuten las autoridades electorales durante el desarrollo de cada una de las etapas de los procesos comiciales adquieren, a la conclusión de cada una de esas fases, las características de invariables y por lo tanto ya no son susceptibles de cambio, lo cual tiene como finalidad esencial otorgar certeza al desarrollo de las elecciones, así como seguridad jurídica a sus participantes. En la sentencia del expediente Sub-Rec 404-2019 se agrega esto. En efecto, una vez clausurada cada etapa del proceso electoral, todo lo realizado, así como los actos de autoridad que dentro de dicha etapa se hayan llevado a cabo, por regla general no podrán ser modificados o sometidos a examen posteriormente. Al concluir la etapa electoral respectiva, los actos y resoluciones ocurridos durante la misma surten efectos plenos y se toman en definitivos y firmes. De acuerdo al principio de definitividad, las distintas etapas de los procesos electorales se agotan y clausuran sucesivamente, impidiendo que puedan abrirse nuevamente de modo tal que todo lo actuado en ellas quede en firme. Como ustedes pueden ver, aquí hay dos criterios muy concretos en el sentido de que, habiendo sido las postulaciones de candidatos a cargos en el Poder Judicial resoluciones de los comités
de evaluación de los tres poderes de la Unión, la Sala Superior se declara incompetente para invalidarlos o modificarlos. Y al mismo tiempo, la Sala Superior advierte que en la parte procesal administrativa de un proceso electoral, como es este caso, un proceso electoral, las diferentes etapas del proceso adquieren el carácter de definitivas para no modificar el curso que está llevando el proceso electoral. Cada etapa que se concluye se da por definitiva de acuerdo con este criterio de la Sala Superior en este expediente que le acabamos de compartir de un recurso de reconsideración. Bueno, ante la posibilidad de que algún perfil parasitario y perverso vinculado a la delincuencia organizada pudiera ganar en los comicios del domingo 1 de junio del 2025, queda latente el recurso de impugnar al funcionario judicial electo ante el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Sobre las funciones y facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, el artículo 100 constitucional establece lo siguiente. El Tribunal de Disciplina Judicial podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, contrarias a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. Se explica en la Constitución que el Tribunal de Disciplina Judicial desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por 3 de sus 5 integrantes que fungirán como autoridad sustanciadora y resolutora en los asuntos de su competencia. Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante el Pleno, que resolverá por mayoría de 4 votos de 5, en los términos que señale la ley. Las decisiones del tribunal serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas resoluciones. Es decir, si llegase a darse el supuesto de que algún impresentable con perfil delincuencial pudiera ser electo, lo que procedería de inmediato es una denuncia ante el Tribunal de Disciplina Judicial para decirle, oye, tribunal, tú eres el responsable de vigilar al Poder Judicial y este personaje, aquí está el expediente y los antecedentes, tiene antecedentes delictivos y no puede ser ni ministro, ni juez, ni magistrado. Eso procedería en su momento. Si algunos abogados con perfil delincuencial lograran ganar en los comicios de junio, podrían ser denunciados y el Tribunal de Disciplina Judicial conduciría sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad, para lo cual podría ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y a percibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que determinen las leyes. Algo muy importante es que el Tribunal de Disciplina Judicial puede dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados. Las sanciones que emita el Tribunal de Disciplina Judicial pueden incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistradas y magistrados electorales, que solo podrán ser removidos de sus cargos mediante juicio político. Juicio político que el Tribunal de Disciplina Judicial puede promover ante la Cámara de Diputados.
En este supuesto de la promoción de un juicio político, la Cámara de Diputados procedería a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en la sesión respectiva, después de haber sustanciado el procedimiento y con la audiencia del inculpado. Conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicaría la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado ante el Senado de la República. Como ustedes pueden ver, siempre hay un último recurso para resolver hipotéticas distorsiones en un proceso tan singular y delicado como las elecciones para renovar el poder judicial de la Federación. Pero también hay que resaltar que siempre hay una posibilidad para resolver algunas cuestiones que están torcidas, como en este caso, el surgimiento del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial si elegimos a las personas apropiadas. Veremos quizá algo inédito en el Poder Judicial de que por fin se pueda investigar y sancionar los perfiles de funcionarios que no deben estar en esa delicada función y también la sanción a aquellos funcionarios judiciales que se excedan o que cometan delitos o que asuman compromisos y complicidades con la delincuencia. Y con esto termino hoy. Puntos y contrapuntos. Les agradezco mucho la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.